Bueno, parece que estamos todos. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a tratar un tema que yo creo que todos escuchamos habitualmente. Hoy todo el mundo te habla de inteligencia artificial por todas partes. Parece que es algo que tenemos en la vida común constantemente, ¿no? Entonces, para hablar de este tema, que obviamente es extensísimo y no podríamos abordarlo en una conferencia de una hora, don Belarmino García Fernández va a hacer una presentación que es una introducción al tema. Obviamente no podemos desarrollarlo en toda su amplitud porque es aplicable en el campo de los transportes, de la medicina, de la ingeniería, de la ofimática, de montones de campos, ¿no? Yo voy a hacer una presentación de él, de don Belarmino García, del que lo primero que tengo que decir es que es un gran amigo. Un gran amigo, somos amigos desde hace 40 años, 42 años. Iniciamos nuestra amistad en una urbanización en Las Rozas, gracias a nuestras mujeres, de las que aquí hay otra partícipe también. Y bueno, ellas fueron las que nos unieron, porque los maridos viajábamos como locos todos, ¿no? Bueno, Belarmino es asturiano, a los 18 años se traslada a Madrid para estudiar Ingeniería Técnica de Telecomunicación en la Politécnica de Madrid. Posteriormente, haciendo convivir trabajo y formación, amplía su formación con un máster en Dirección Comercial y Marketing en el Instituto de Empresa y también con una diplomatura en Dirección y Administración de Empresas en el IES Business School, ¿no? Sus primeros años de trabajo fueron eminentemente técnicos. Comenzó su andadura profesional en Nortron como ingeniero de producción, muy poco tiempo, pero luego durante 2 años trabajó en el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, como supervisor de mantenimiento. El siguiente destino profesional que tuvo fue en el año 78 en Hewlett Packard, en donde llegó a ser director general para España y Portugal de sistemas informáticos hasta marzo del 86, consiguiendo el liderazgo en el mercado de las workstation en los 80 y posteriormente el liderazgo en el mercado de sistemas abiertos tanto en España como en Portugal. De abril del 96 al 98 fue consejero delegado y director general de Siemens Nidor, España, logrando además la rentabilidad de la compañía, que llevaba 5 años en pérdidas, ¿no? En octubre del 98 es contratado por Amena como consejero delegado, siendo responsable del lanzamiento, crecimiento y consolidación de la compañía, hasta llegar a 10 millones de clientes. En julio del 2005, en esa fecha, France Telecom compra Amena por 10.600 millones de euros. Y él continúa como consejero delegado de la compañía, ¿no? Con un volumen de negocio de 4.000 millones y 3.200 personas de plantilla. En julio del 2007 se incorpora a Vocento como consejero delegado con una responsabilidad de negocio de 900 millones y una plantilla de 5.200 personas. Lideró el proceso de relanzamiento del diario ABC y así como el plan estratégico 2008-2010 del grupo. Voy a acabar pronto, pero quiero contarlo, porque su experiencia no es muy habitual, entonces por eso quiero contarlo. En los años 2011 y 2012 lanzó y desarrolló una startup, Cerca, que estaba dirigida a la búsqueda de oportunidades de negocio en el sector consumo. Desde septiembre del 2015 a la actualidad colabora con Secot. Secot es una asociación de profesionales, generalmente jubilados, que lo que hacen es ayudar a empresas, a emprendedores bajo demanda, ¿no? Trabaja como voluntario, como asesor voluntario, ¿no? En la actualidad dirige el máster sobre Big Data and Business Intelligence en la Escuela de Negocios NES IBS. Es además miembro del Consejo Asesor de Denarius Finanza, una entidad bancaria que trabaja en el mundo actual de la digitalización y estas cosas. Es colegiado de honor del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones y durante años fue presidente de antiguos alumnos del Instituto de Empresa, en el que también colaboró durante unos años en cursos de formación, en áreas de marketing, etcétera, ¿no? Durante un tiempo concentró su foco en relatar sus vivencias alrededor de su aventura en Amena,
llegando a publicar un libro en octubre del 2015 que tituló El poder de la pasión y que se presentó precisamente en el Instituto de Empresa y al que tuve la fortuna de poder asistir. Pues nada más, en sus manos dejo el tema de la conferencia, advertir que se va a grabar, va a ser subida a la web de la parroquia y además él nos ha ofrecido la posibilidad de que el que lo desee pueda tener las transparencias de la presentación. Lo podemos hacer de dos formas, o bien porque Alfonso lo va a subir también a la web de la parroquia, o el que quiera nos da su correo electrónico y se lo hacemos llegar. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, Belarmino. Ah, perdón, le tengo que pasar el pinganillo. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, José Manuel, por una presentación más o menos larga, pero sobre todo cariñosa. Muchísimas gracias a todos los aquí presentes en un tema que es complejo y que yo no estaba muy convencido de cuántas personas podrían tener interés en venir a una ponencia, que aunque es con visión de helicóptero, no va a ser técnica, es visión de helicóptero de lo que es la inteligencia artificial. Perfecto. Lo que pretendo de alguna manera es acercar lo que significa la inteligencia artificial con algunos ejemplos prácticos de cómo nos rodea a día de hoy ya en nuestras vidas y cómo nos ayuda a tener una mejor calidad de vida y unos mejores servicios la inteligencia artificial, terminando por analizar cuáles son los principales desafíos que plantea y hacer un pequeño análisis en dos facetas, uno que tiene que ver con la regulación y otro que tiene que ver en cómo afecta al empleo. Y a partir de ahí terminaremos para dejar paso a un pequeño coloquio. Esta es la agenda, voy a ir muy rápido, una breve introducción, hablaré de la evolución que ha tenido, de las edades de la inteligencia artificial, cuáles han sido los principales hitos que han ocurrido desde que ha nacido hasta hoy, los conceptos básicos, ejemplos cotidianos con los que nos podemos encontrar, aplicaciones en diferentes industrias y, como decía, los desafíos y el futuro que nos ofrece la inteligencia artificial. En primer lugar, vamos a tratar de entender qué es inteligencia artificial. Inteligencia artificial, al final, es un campo de la ciencia de la informática, de la computación, que desarrolla sistemas y algoritmos que permiten a ese sistema informático o a ese ordenador, le permiten pensar, aprender y actuar. Y lo último es la parte más compleja y es la que posiblemente esté algo menos desarrollada, pero que ya está empezando a aparecer en muchísimas ocasiones, sistemas que ya no solo nos dan información, que ya no solo nos dan recomendación, sino que están actuando en nuestro nombre y están ejecutando acciones. Y eso de modo autónomo y con la idea de replicar la inteligencia humana. Abarca muchísimas áreas y estas son las fundamentales. Áreas como el aprendizaje automático, como el procesamiento del lenguaje natural, ser capaces de entender lo que le estamos diciendo a una máquina cuando le estamos haciendo una determinada petición y cómo eso lo entiende, lo procesa, lo razona y nos da una respuesta. Eso sería lo que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural. Lo que son las redes neuronales artificiales, la visión por ordenador o la robótica. Estas son las principales áreas en las que se está aplicando y desarrollando la inteligencia artificial. Y lo que trata de resolver son problemas complejos que nos encontramos en nuestra vida diaria. Uno de los que fueron retos al principio y que hoy es una de las fortalezas es el volumen de datos que es capaz de manejar la inteligencia artificial. Mencionaremos luego que hubo 2 inviernos en el desarrollo de la inteligencia artificial donde la inversión desapareció y luego volvió a aparecer, y en esos inviernos el mayor reto fue fundamentalmente, había 2,
pero mencionaré que el principal era la falta de datos. Si no existen volúmenes de datos ingentes, no es posible que la inteligencia artificial aprenda, razone y a partir de ahí pueda llegar a proveer lo que se le está solicitando en un determinado momento. Y ha tenido impacto significativo en múltiples áreas de nuestra vida, en temas como la atención médica, el desarrollo de fármacos, la tecnología, el sector de automoción, las finanzas, definir productos y servicios personalizados, cada vez más baratos y más duraderos, al tiempo que nos facilita el acceso a la información y también nos ayuda en el área de la educación. Vamos a hablar de evolución y lo primero me gustaría empezar con una pregunta en lo que es la evolución de la inteligencia artificial y es ¿en qué década creen ustedes que tiene sus raíces la inteligencia artificial? Les diré que no es el siglo XIX, pero podría ser el XX o el XXI. ¿Qué década creen que? En la de los 50. En la de los 50. En la de los 50. Pues esta respuesta me plantea todo un reto, porque veo que hay personas que saben, como mínimo igual que yo, y posiblemente más. El inicio de la inteligencia artificial ocurre en la década de 1950, cuando los investigadores comenzaron a visionar que era posible, en algún momento sería posible construir máquinas que pudiesen imitar las capacidades intelectuales de las personas. Y de momento lo que estaban eran fundamentalmente explorando esa posibilidad, no llegaban a más, pero ahí nace lo que es el concepto y la idea de inteligencia artificial. En las siguientes décadas se desarrollaron diferentes enfoques y fundamentalmente se enfocaron en aprendizaje automático. Yo le proveo datos y a través de los datos, con diferentes técnicas de aprendizaje, el sistema va a aprender y lo que es la lógica simbólica. Y en los últimos años es donde hemos visto un mayor nivel de crecimiento en la inteligencia artificial, sobre todo a partir del año 2010. Es donde se ha producido la explosión. Y ocurre por dos razones. Decía que los datos son imprescindibles. Lo que se conoce como el Big Bang de los datos empieza en el año, no se puede poner un año, pero alrededor del 2003. Alrededor, puede ser el 2002, 2004, pero ahí es donde los datos lo que vienen es con un pequeño volumen de datos generados por la humanidad y eso empieza a hacer exponencial el crecimiento. En el año 2003, cada 24 horas, el mundo generaba igual cantidad de datos que toda la humanidad hacia atrás, antes del año 2003. Cada 48 horas, he dicho 24, cada 48 horas se generaba igual volumen de datos. Y ese crecimiento exponencial continúa. ¿Cuáles han sido las edades? El primero es la década del 50, entre el 50 y el 60, y el enfoque era problemas muy sencillos para la inteligencia artificial en ese momento. Y trabajaban en problemas muy sencillos y en desarrollar la teoría de juegos. Luego, en los 60 se sigue desarrollando esto. Entre el 70 y el 80, cuando ya empieza a crecer y se produce una explosión del conocimiento de lo que nos podía ofrecer la inteligencia artificial y ya se estaban haciendo muchos desarrollos, se produce el desarrollo de lo que se empieza a conocer como sistemas expertos, que son sistemas que son capaces de aprender por diferentes técnicas. Las primeras, las de aquellos momentos, eran técnicas normalmente aprendizaje supervisado. Luego ya se desarrollaron otras más avanzadas. Pero se encontraron con dos problemas en ese momento. Uno era la falta de datos, había muy pocos datos, y lo segundo es que la potencia de cálculo de los ordenadores disponibles en ese momento era muy pequeña para la cantidad de recursos informáticos que consume los sistemas de inteligencia artificial. Y ahí, hasta ese momento, desde los años 60 hasta los años 70 y algo, Estados Unidos e Inglaterra estaban invirtiendo muchísimo dinero. Estados Unidos a través de DARPA, que es la agencia
de investigación avanzada para la defensa en los Estados Unidos, que son los creadores de ARPANET, que es el precursor de Internet. Lo primero que nace antes de Internet fue ARPANET. DARPA es quien crea ARPANET, que luego deviene en Internet. A través de DARPA, Estados Unidos empieza a invertir muchísimo dinero. Lo mismo ocurre en Inglaterra, pero ante los problemas de falta de datos y falta de potencia de cálculo para poder ejecutarlo, toman la decisión de que no está maduro esto como para seguir invirtiendo. Y se produce lo que se conoce como primer invierno de la inteligencia artificial. A partir de ahí se produce un siguiente avance y sobre todo empujado desde Japón, donde se quiere invertir mucho dinero desde el gobierno de Japón para crear lo que entienden ellos o que llaman ellos la quinta generación de ordenadores. Pero a lo largo entre el 85 y el 90, primero se constata que las inversiones que se habían hecho utilizando un lenguaje de programación, aquí había dos al principio, uno era Lisp, que es el primer lenguaje de programación específico que se crea, igual que existe el Fortran, el BASIC o el COBOL, estaba el Lisp orientado exclusivamente para la inteligencia artificial. Hay un fracaso de los ordenadores Lisp y hay un fracaso también de la inversión de Japón en los ordenadores de quinta generación que utilizaban el segundo lenguaje, que nace un poco más tarde, curiosamente nace en Francia, en la Universidad de Marsella, pero donde le sacan jugo es en Japón, con la inversión que realizan en los ordenadores de quinta generación. Aquí ven que sigue existiendo la falta de datos y desinvierten en Japón y abandonan esa línea de investigación. Entre el año 90 y el 2000 hay un avance importante en el desarrollo de sistemas expertos y aparecen las primeras aplicaciones de visión por ordenador y de reconocimiento de patrones. Se es capaces de llegar a conclusiones a través de repetición de patrones que van ocurriendo en el conjunto de datos que se están analizando. Y entre el año 2010 y 2020 es donde de verdad se produce la explosión que hoy estamos ya viviendo. Y aparece fundamentalmente impulsado por lo que se llama dentro del aprendizaje que hay que dar a los sistemas de inteligencia artificial. Aprenden con muchísimo volumen de datos y hay tres técnicas de aprendizaje. La más compleja es esta que se desarrolla en este periodo, que es el aprendizaje profundo. Y el aprendizaje profundo ha sido posible gracias a otra cosa que luego hablaremos un poquito más, que son las redes neuronales. Sin redes neuronales no se puede dar el aprendizaje profundo. Todo ello coincide en este periodo de tiempo y eso fue lo que dio nacimiento a un crecimiento importantísimo en aplicaciones de reconocimiento de voz, de visión, de traducción automática, de vehículos autónomos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la década que estamos viviendo ahora mismo empiezan a aparecer chatbots, que son chatbot no deja de ser un chat, es una conversación y un bot es un robot, son robots conversacionales. Y están basados en la técnica de lenguaje natural y en modelos que se llaman de gran escala, en inglés Large Language Model, también se utiliza mucho la palabra LLM. Todo esto es, los LLM hay bastantes, hablaremos luego, pero ChatGPT, que lo conocemos todos, está basado en modelos de gran escala. Hablando de hitos, algunos hitos que son relevantes, hay muchísimos, pero había que seleccionar algunos. El primero es en el año 1950, Alan Turing. Alan Turing es el creador del primer ordenador, posiblemente, no había nada similar. Alan Turing fue el genio que, por encargo del gobierno británico, es capaz de construir una máquina que decodifica los códigos que transmiten los alemanes, que nadie era capaz de decodificarlo hasta aquel momento durante la Segunda Guerra Mundial, y a través de la decodificación del código Enigma, que era el nombre que tenían aquellos códigos enviados por los alemanes, se fue capaz, de acuerdo a palabras de Winston Churchill, de
hacer que la Segunda Guerra Mundial se acortase 2 años y se salvasen, creo recordar que 20 millones de vidas. Eso se debió a este genio, que es Alan Turing. Y este hombre dijo en el año 50 ya, dice, si una máquina es capaz de engañar a una persona haciéndole creer que esa máquina es otra persona, entonces es inteligente. O sea, si una máquina hoy nos hace creer que estamos enfrente con un humano, lo que decía Alan Turing es que eso es inteligencia. En el 56, John McCarthy, que es el fundador del Laboratorio de Inteligencia Artificial en el MIT y el inventor del lenguaje Lisp, que fue el primero, lo inventó en el año 58, creó por primera vez se pronuncia la frase de inteligencia artificial y la define como la ciencia e ingeniería de construir máquinas inteligentes. En el 64, a Joseph Weizenbaum del MIT crea ELISA, que es un robot conversacional que mantiene conversaciones con humanos. Es el primer robot conversacional. Estamos hablando del año 64, donde todo lo que tiene que ver con la gestión del lenguaje natural estaba muy poco desarrollada. Luego fue realmente un hito importantísimo. En el 66 entró en funcionamiento en Stanford, en la Universidad de Stanford, un robot llamado Shackey que razonaba sobre las decisiones que él tomaba para proceder a continuación a realizar un determinado movimiento. En el 97, Deep Blue, un ordenador de IBM, estaba programado para jugar al ajedrez, fue capaz de ganar al campeón del mundo, Garry Kasparov. Es decir, que es posiblemente el primer caso en el que una máquina gana a un hombre, en su área de especialidad. Algo que a todos nos pone la piel de gallina, que una máquina sepa más que nosotros. Pues esto ocurre ya en el año 97 en el tema del ajedrez. En el 98, Cynthia Breisel del MIT presenta Kismet, que es un robot que intenta detectar y responder a las emociones. Posiblemente la parte más compleja en la que se está trabajando muchísimo es en entender la gestión de las emociones. Y también nos asusta que alguien entienda nuestras emociones personales y que responda a ellas. Nos da miedo, pero a su vez nos abre un mundo. Imagínense que hoy estuviese desarrollado y que ya una máquina es capaz de entender nuestras emociones y responder de modo adecuado a esas emociones, que responder como respondería un humano hacia esas emociones. ¿Estarían tan solos las personas mayores que viven solas porque no quieren irse de su casa, no se quieren ir a una residencia y están encerradas sin salir en los metros cuadrados de su casa días, semanas o meses, solos o solas? Bueno, pues se está trabajando, Japón lleva muchos años trabajando en robots con la capacidad de entender emociones para acompañar a personas. Sí. ¿Qué medio utilizaría para detectar la emoción? ¿La voz? La voz, la expresión facial, el tono de la voz, no solamente lo que me dice, la entonación de la voz. Si es una frase continuada, hay paradas, todo lo que es gestual, todo ello lo combina. Luego, en el año 2002, algo bastante conocido, iRobot presentó Rumba, que es una inteligencia artificial muy estrecha, hace lo que hace, pero lo que hace lo hace bien. Y es la primera aspirador robot producida en masa, que es capaz de aprender los espacios que debe de limpiar, las rutas que debe de recorrer, dónde hay un mueble, dónde no lo hay, dónde hay una alfombra, cómo la debe abordar. Bueno, todo ello hay una inteligencia artificial detrás que permite que realice todas esas funciones. En 2009 Google construye el primer coche autónomo, llevan 15 años y todavía no está terminado y queda mucho trabajo por hacer. En el 2011, y parece también que fue ayer, hace 13 años,
Apple incorporó Siri en el iPhone, un asistente virtual inteligente con interfaz de voz. Y en el 14 Amazon lanzó algo parecido a Alexa, es un asistente virtual inteligente también con interfaz de voz. En el 11, en el medio, la inteligencia artificial de IBM, una máquina cuya inteligencia artificial se llama Watson y está siendo utilizada en banca, en medicina y en otras muchas áreas, consiguió ganar un juego que es muy famoso, igual que Pasapalabra lo puede ser en España, esto lo es en Estados Unidos, que es Jeopardy. Y aquí lo que hacen ahí son 3 concursantes, salen a jugar, el primero levanta una carta y lo que tiene en la carta no es una pregunta, es una respuesta. Y con lo que debe de contestar es con una pregunta. Bueno, pues con los mejores ganadores de este juego de Jeopardy, esta máquina con inteligencia artificial fue capaz de ganar a los mejores también. En el 17, DeepL lanza una plataforma de traducción automática que se entiende que es la más precisa a la hora de traducir. Hay muchos comentarios en saber cuál es el mejor traductor que tenemos en un ordenador. El de Google es muy bueno porque tiene la mayor cantidad de idiomas, tiene más que DeepL, pero DeepL está en español y yo le recomiendo que lo prueben porque es fantástico desde el punto de vista de precisión. Y tiene versión gratuita, también de pago. La gratuita es más limitada, pero hace muchas cosas ya. Perdón que te interrumpa. Esto en español, ¿cómo has dicho que se llamaba? La traducción ha dicho que Google tiene, ¿cómo se llama el que trabaja el español? No, Google tiene español como lenguaje, DeepL tiene también español. Puede que no tenga, no lo sé, polaco, que no estoy seguro. O sea, tiene mayor número de idiomas soportados el traductor de Google que el traductor de DeepL. El número de idiomas que soporta es menor en DeepL. Google tiene muchísimos más. Pero como está el español, a mí eso no me importa. Puede que haya países que sea un problema, pero para nosotros no lo es. Lenguas, en China hay un montón de lenguas, o el mismo en Hispanoamérica, maya, quiché, Eso no está soportado con seguridad, porque creo que soporta alrededor de 40 idiomas, o con seguridad que lo que son variaciones de idiomas es muy poco probable que lo tenga soportado. En el 18, DeepMind presentó AlphaFold. DeepMind hoy es una compañía de Google, en el 18 era una compañía independiente inglesa, que fue comprada por Google. Presentó AlphaFold. AlphaFold predice la estructura tridimensional de las proteínas con una precisión elevadísima y facilita la comprensión de lo que es la biología molecular y el desarrollo de fármacos. Veremos luego que ha tenido impacto en algo que nos ha afectado a todos los que no se han negado a usarlo, y luego veremos dónde. Pero ha tenido una importancia relevante, importantísima, y luego hablaré de nuevo aquí de AlphaFold. En el 20, Embodied presentó Moxie, que es un compañero emocional para niños de 5 a 10 años y ofrece aprendizaje conversacional basado en el juego. En el 20, BeWise presentó la colmena inteligente, que es capaz de duplicar la capacidad de polinización y la producción de miel a la vez que disminuye la tasa de mortalidad de las colmenas. Y todo ello con IA y con robótica. En el 20, Pfizer lanzó la vacuna COVID-19 basada en el ARN mensajero, en el ácido ribonucleico mensajero. Aquí, AlphaFold fue importantísimo. Hablaré luego más despacio. En el 22, OpenAI lanzó ChatGPT, que fue lo que hizo que en los medios de comunicación se empezase a hablar de AI. Hasta el año 22 yo no oía, ni en los periódicos ni en las televisiones, hablar de AI, de inteligencia artificial, de IA, no se hablaba. Pero ChatGPT hizo universal, vamos a decir, el concepto de IA que llegase a todos nosotros. Es el entorno de inteligencia artificial que mayor número de usuarios existen en el mundo.
y por eso lo ha hecho universal el concepto de la inteligencia artificial, al menos a nivel de conocimiento práctico, que es un chatbot de lenguaje natural basado en el modelo de Large Language Model. Google lanzó luego BARD, que ha sido sustituido recientemente este año por Gemini. Y este año, en el 24, se ha desarrollado AlphaFold 3, que es el mismo AlphaFold que nació en el 18, fue usado para las vacunas y ha ganado ahora mismo en capacidad de resolver problemas complejos de biología. Ha sido capaz de determinar la estructura tridimensional de 200 millones de proteínas, prácticamente todas las que se conocen. Esto va a tener un impacto tremendo en todo lo que es el desarrollo farmacéutico a partir de este momento. Conceptos básicos. Inteligencia artificial simula procesos a través de máquinas para permitir que realicen tareas que normalmente las hacen humanos, personas. Las redes neuronales, que se suele llamar red neuronal, pero yo he añadido artificiales, porque cada uno de nosotros llevamos redes neuronales en nuestro cerebro y en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, no solamente en el cerebro. Son modelos matemáticos que, inspirados en la estructura del funcionamiento de las neuronas humanas, trata de imitar su funcionamiento. Y consisten en capas de neuronas interconectadas, igual que existen en el organismo, las neuronas están interconectadas, luego hablaré un poquito de compararla ambos, que pueden aprender patrones muy complejos y a partir de volúmenes de datos ingentes de entrenamiento llegar a conclusiones sobre el análisis realizado. Sin el nacimiento de lo que son estas redes neuronales, todo lo que tiene que ver con lo que se llama aprendizaje profundo no habría sido posible desarrollar. El aprendizaje automático, en inglés Machine Learning, se usa mucho ML, todo esto, como está muy desarrollado desde Estados Unidos, también China, pero nace en Estados Unidos, las abreviaturas están todas en inglés. O sea, nadie se preocupa por cambiar esto y decir que en España le llamamos AA, no llamamos AA, le llamamos ML, de Machine Learning. Es una rama de la inteligencia artificial basada en algoritmos que nos permite que las máquinas puedan aprender de los datos que están analizando sin ser programadas de modo explícito para ello. Y hay varias técnicas: aprendizaje supervisado, no supervisado, reforzado, y el que es más importante, y solo me meto con este, es el aprendizaje profundo, Deep Learning o DL. Se trabaja sobre redes neuronales y se usan para modelar y resolver tareas muy complejas. Lo más complejo se resuelve a través de redes neuronales y aprendizaje profundo. Y lo realizan de manera automática. En los sistemas de aprendizaje automático supervisado, el humano, las personas, están guiando cómo se va a realizar el aprendizaje. En el Deep Learning no hay guía. Es la red neuronal la que, a través de manejar millones y millones y millones de datos, es capaz de llegar a conclusiones. Para entender esto y esquematizarlo, la IA es el todo dentro de este campo. Primero está el campo de la informática, evidentemente, por atrás, pero centrándonos en IA, tenemos la IA, un subcampo es el aprendizaje automático y dentro de él, uno más pequeño, es el aprendizaje profundo. Que vamos de lo más grande a lo más particular. Hablaba de las redes neuronales. No voy a hablar de neuronas porque no tengo conocimiento suficiente, pero en el fondo las neuronas, que por cierto un español es el que descubre las neuronas y su funcionamiento, Ramón y Cajal, es la unidad básica del sistema nervioso. Y en el contexto de la inteligencia artificial, las redes neuronales es la unidad básica de procesamiento, que emula el cómo funciona una neurona. Al final las neuronas
tienen un núcleo, algo que se llama axón y otra cosa importante que se llaman las dendritas. Y una neurona se comunica con otra y la información que reciben estas dendritas se transmiten la señal eléctrica a través del axón para llegar a la parte presináptica, donde envía la información a otra neurona, lo que se llama posináptica, porque el proceso que aquí se produce se llama sinapsis y es como la información que me llega por esta parte de la neurona, la transmito a la siguiente. Ese es el funcionamiento muy esquemático y en eso trata de imitar las redes neuronales artificiales en su funcionamiento. Y en el fondo lo que tienen es una serie de entradas de información. El cuerpo humano tiene muchísimas entradas de información, vista, oído, tacto, a través de todos nuestros sentidos, todos estamos recibiendo a través de ellos información. Pues aquí lo mismo, puedo tener varias entradas que luego voy a gestionar con unas ponderaciones en cada una de estas unidades y unos filtros para generar una o varias salidas, que es lo que hace una neurona humana. Por comparación, entre el cerebro humano y las redes neuronales, se estima que el cerebro humano tiene alrededor, aquí pongo 100.000, hablan de 86.000, lo que pasa es que 100.000 queda muy redondo, pero se habla de que tenemos 86.000 millones de neuronas en nuestro cerebro. Y cada neurona tiene entre 1.000 y decenas de miles de conexiones sinápticas, donde se produce la transmisión de información. Es decir, que el número de conexiones sinápticas del cerebro oscila entre 100 y 150 billones de sinapsis. Las redes neuronales artificiales pueden tener miles y millones de conexiones, miles y millones. Estamos hablando de 150 billones, porque estamos todavía muy lejos de alcanzar el nivel de complejidad y capacidad que tiene el cerebro humano. Vamos a seguir con los conceptos. Hablábamos varias veces del procesamiento del lenguaje natural. Esta al final es una rama de la inteligencia artificial que se ocupa de la interacción entre humanos y máquinas a través del lenguaje humano. La visión por ordenador lo que permite es imitar lo que hacemos a través de nuestros ojos, a través de nuestros sistemas de visión, interpretar y comprender el contenido visual, sean imágenes o sean vídeos. Y la inteligencia artificial robótica es una área específica en el área de robots que permite pensar y actuar de modo autónomo. Se está empleando muchísimo para robots que deben de actuar en entornos peligrosos para los humanos. Y en ese caso se desarrollan los sistemas de inteligencia artificial para que piensen y actúen sin supervisión humana, realizando las tareas que haría un humano si no tuviese el riesgo que tiene en los lugares donde lo están realizando. Esta es una de las últimos conceptos, ya estamos terminando los conceptos. La inteligencia artificial generativa es un campo de la inteligencia artificial enfocado en la generación de texto, imágenes, vídeo, música, y cuando lo crea es indistinguible de aquello que crean los humanos. Esta imagen la he generado en 2 minutos. Y lo único que he hecho ha sido decirle a un sistema que no es complejo de inteligencia artificial, píntame una niña de unos 10 años en una playa, en un día soleado, mirando al mar, con un agua mansa y de color azulado. Y esto es lo que me ha devuelto alrededor de 2 minutos más tarde. Puedes decir incluso, por eso me recuerda a Sorolla. Es que le puedo decir el estilo, pero no le dije Sorolla. Pero podía haberle dicho la portada que he puesto, que no lo mencioné. En este caso lo ha creado, la imagen la ha creado. La portada
lo que hice fue coger una fotografía existente, se la entregué a una aplicación que se llama PixLR y le dije, dibújame una imagen en estilo impresionista. Lo que hizo fue tomar la imagen y dibujarme algo que tiene estilo impresionista. Le puedo definir el estilo, le puedo definir muchísimas cosas, muchísimas cosas. Cuanto más le defino lo que quiero, más precisa es la respuesta, que nos pasa a los humanos. Si a mí me dicen qué tiempo va a hacer mañana y no me dicen más, yo puedo responder bueno o malo. Pero si me dicen, oye, ¿qué va tiempo a hacer mañana? ¿Qué tiempo va a hacer mañana? ¿Crees que se va a enfriar? ¿Va a llover? Y entonces yo podré decir, pues es bueno, pero algo peor que hoy, porque parece que bajan las temperaturas. Cuanto más vamos definiendo lo que le pedimos, más precisa es la respuesta de la IA. La IA generativa se utiliza en generación de arte, en generación de música, es capaz de crear canciones. Le definimos estilo, le podemos pedir incluso que nos cree letra. Y le decimos, créame una canción de estilo romántico, que hable de las vivencias que he tenido cuando he conocido a mi mujer, y es capaz de componerme. Si además le digo estilo en el que me lo quiere componer y todo lo demás, me va a devolver algo parecido. Luego, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa está muy orientado a crear más allá del texto. Los modelos de lenguaje de gran escala los meto, aunque se está haciendo un poco largo esto, porque hay que llegar a ChatGPT para poder describirlo, están diseñados para comprender y generar texto en lenguaje natural. Así nacen. Ahora ya hablaré luego que hacen más cosas, pero nacen pensando en generar texto en lenguaje natural. Utilizan redes neuronales y se entrenan con volúmenes ingentes de datos. Luego pondré un ejemplo de volúmenes de datos que han sido necesarios para entrenar diferentes modelos. Algunos ejemplos son GPT, de Generative Pre-trained Transformer, que este es el núcleo de ChatGPT. ChatGPT es esta tecnología con chat, parlante. Pero la tecnología en sí es GPT, que es de OpenAI. Luego Google tiene muchos, tiene BERT, XLNet, T5 o Gemini. Facebook acaba de lanzar hace no mucho Roberta, y una compañía francesa, Mistral AI, tiene uno que se llama Mistral Large. Desgraciadamente, en Europa hay muy poco desarrollo de inteligencia artificial. Los campeones de la inteligencia artificial son Estados Unidos y China. Y a nivel de China no es nada despreciable el trabajo que están haciendo, pero lo publicitan menos. Se lo quedan más para uso interno y lo dan menos a conocer al mundo. Pero el desarrollo de China en IA es impresionante. Muestro esto para darnos una idea de lo que significa desarrollar este tipo de herramientas. Aquí lo que tenemos es el coste de entrenamiento en dólares y aquí tenemos el coste de computación. No voy a entrar en estas palabras técnicas como son los flops, que son millones de instrucciones por segundo en operaciones en coma flotante, muy orientados a elementos matemáticos complejos. Cada uno que va saliendo, aquí tenemos los nombres, algunos de los que hemos visto antes, esta escala es logarítmica, pero si tomo a GPT, ChatGPT, la versión 3 y la versión 4, en coste es multiplicar por 10. Cada vez que yo salto a la siguiente generación, el coste se me dispara por 10. ChatGPT se habla de que ha costado entrenarlo $100 millones, el entrenamiento solamente. Y algo también que hasta ahora no se podía hacer es que la potencia de cálculo necesaria para poder realizarlo se dispara por 10 también. No voy a entrar en los numeracos, que esto es muy técnico, pero se dispara por 10 cada versión que me muevo. ¿Quién se ha visto beneficiado en el mercado
por esta capacidad de cálculo tan ingente? Pues una compañía que se llama Nvidia, que lleva 30 años en el mercado, era famosa por, en lugar de CPUs, las unidades centrales de computación de un ordenador, tenía GPUs, que era lo mismo para gráficos, y eran muy buenos en gráficos, y estaba muy bien la compañía, pero ha pegado un salto enorme cuando sus GPUs las empieza a diseñar para los cálculos que hay que realizar en inteligencia artificial. Y hoy debe de ser la tercera, cuarta compañía más valiosa del mundo en bolsa, a nivel de cotización bursátil. Vale más de 2.000 millones de dólares, Nvidia. Hace 10 años podía valer la 10ª parte. Y eso se lo ha ofrecido el mercado, y ellos, que han sido muy listos, han captado muy bien la necesidad que había y lo han desarrollado muy bien también. Bueno, ChatGPT, quería llegar a ello, es un modelo de lenguaje de aprendizaje profundo que se utiliza en una inteligencia artificial generativa para producir respuestas conversacionales de texto. Esto era inicialmente porque el GPT-4, que es el de coste, el de pago, si yo quiero usar el ChatGPT gratis, tengo el 3,5 y ese es gratis, y está actualizado en el año 2021. Lo último que ha ocurrido, ya han dejado el entrenamiento, han dejado de entrenarlo. Si quiero pasar al ChatGPT 4, me cuesta dinero. Y ese es multimodal, ya no solamente me ofrece la posibilidad de tener una conversación conmigo, sino que es capaz de manejar texto. Esta mañana de Estados Unidos, 7 de la tarde de España, no he podido verlo. OpenAI hacía un anuncio de nuevas funcionalidades en ChatGPT. Estoy deseando salir de aquí para leer qué es lo que han hecho. Y mañana Google hace un gran anuncio también en su área de desarrolladores, se llama Google I.O. 2024, y en esa reunión va a hacer grandes anuncios también. Y se sospecha, no en el caso de ChatGPT, pero en el caso de Google, que podría anunciar un concepto que se llama agentes. Y los agentes, que hoy no están presentes todavía en nada de lo que he dicho, son capaces de actuar, decidir y actuar sin supervisión humana. Y eso son palabras mayores, evidentemente. Y comentan que mañana Google podría anunciar en el entorno de desarrolladores primeros pasos que podrían ir en esa dirección. Ejemplos cotidianos. Este reloj, el iWatch de Apple. Este reloj es capaz, a través de un sensor óptico, de monitorizar el funcionamiento de mi corazón y mide el número de latidos por segundo. Pero a través de la información de los latidos por segundo, y aunque no lo han publicado, se sospecha que lo que hay detrás es técnicas de inteligencia artificial para, tomando la información de los latidos, darme información de detección si tengo un ritmo cardíaco irregular, es capaz de alertarme de que estoy teniendo una arritmia o un mal funcionamiento de mi corazón, alertarme. Y si me alerta, tocando un botón, es capaz de generar un electro. Y ese electro, que lo genera con inteligencia artificial y la información que recibe de los latidos del corazón, una vez que lo dibuja, el que lo lleve es capaz de enviar a su médico por vía email o vía otros medios el electro, y a continuación llamarle y decirle: por favor, mira tu correo porque me ha dicho el reloj que tengo un ritmo cardíaco irregular, no vaya a ser que me tenga que ir al hospital. Bueno, pues eso que está con nosotros, ni nos paramos a pensar que detrás hay una inteligencia artificial que es la que hace posible que yo tenga esta información disponible en todo momento. Los coches autónomos están llenos
de sensores, así como nosotros tenemos los 5 sentidos, tratan de emular los sentidos que tiene el ser humano, pero con distintas herramientas, radares, LIDAR, sensores ultrasónicos, y van llenos. Y tienen una visión no solamente de lo que está ocurriendo delante, tienen visión 360 grados. Están viendo lo que va delante, lo que viene detrás, lo que va por mi carril derecho, lo que va por mi carril izquierdo. Y son capaces de detectar señales de tráfico, semáforos, límite de velocidad, un peatón que cruza cuando no debe, una bicicleta que va haciendo algo que entro a riesgo, para poder permitirme que el vehículo actúe como actuaría un ser humano. Yo diría más, probablemente debamos admitir que son más seguros que el ser humano. Se producen menos muertes por kilómetro en las experiencias que hay acumuladas de conducción de coches autónomos sin conductor, menos muerte por kilómetro en un coche autónomo que en los coches conducidos por seres humanos. Lo cual es bueno, porque además nos llevará descansados. Otro ejemplo son los asistentes virtuales. Posiblemente más de uno de ustedes en su casa tenga elementos como el Google Assistant o el Siri de Apple o el Amazon Alexa, que utilizando el reconocimiento de voz, toman esa voz y la convierten en texto, y ese texto, a continuación, es analizado para entender las palabras a través de procesamiento de lenguaje natural, analizando no solo una palabra, analizan también la estructura gramatical, el contexto en el que se está desarrollando lo que me están diciendo, el significado de palabras y frases, para entender plenamente lo que es el concepto global de lo que le estoy pidiendo, y cuanto más desarrollado esté eso, más precisa será la respuesta que me va a dar cuando yo estoy solicitándole determinada información. Reconocimiento facial. Muchísimos relojes inteligentes antes teníamos las claves, los pines que metíamos para que quedase bloqueado. Luego fueron los dedos. Ahora lo que tenemos es el reconocimiento de nuestros elementos característicos de nuestro rostro, y es único. O sea, a través de una serie de rectas que van de un lado a otro de nuestra cara, se puede identificar con muchísima precisión el rostro de una persona. Y lo que hacen es almacenan nuestro rostro, y para desbloquearlo lo que hago es que la cámara vea mi rostro, y si es el mismo del que tiene almacenado, automáticamente me da acceso al servicio. Pero no solamente eso, ya hay aplicaciones de banca en España que utilizan el reconocimiento facial para permitir que a través del teléfono entremos en los datos bancarios que hay almacenados en ese banco. Utilizando también el reconocimiento facial, el rollo de fotos del iPhone o Facebook lo que hace es identificar rostros, identificar lugares, y yo puedo pedirle en el iPhone, yo no le he dado nombres, pero sí me muestra caras y quiero ver todas las fotos de una de mis nietas. Y lo pincho y a través de esa foto me busca todo lo que tiene en el rollo para mostrarme todas las imágenes. Pero luego yo le puedo decir, dame todas las que he hecho en un viaje que haya hecho recientemente. Y me trae todas las fotos de ese viaje. La inteligencia artificial es lo que está detrás. Lo mismo ocurre, Facebook hace lo mismo, con la identificación de rostros para luego clasificarlos, agruparlos y presentarlos. La identificación de rostros en los sistemas de vigilancia, cámaras de vigilancia, lo que hace también es tener una serie de imágenes almacenadas, y esas imágenes son las que voy a dar permiso para que accedan a un determinado lugar. Imagínense que son padres de niños, ya no muy pequeños, pero niños que vienen solos del cole a casa, vamos a decir.
que vienen solos desde el colegio hasta casa, que no tienen 3 años que hay que acompañarles. Tienen la capacidad de venir a casa, pero mi casa la tengo cerrada con una cámara de seguridad y un sistema de identificación. Ese sistema de identificación yo le podría aportar las caras de mis hijos y cuando llegan del colegio les abriría la puerta y no a otros, porque no tiene la cara de otras personas y por lo tanto cualquiera que intentase acceder le denegaría el acceso. Es más, si lo intenta más de una vez, puede ser programado para que avise a la policía, porque puede haber alguien intentando hacer algo no muy honesto. Esto es como peor de los móviles, está clarísimo. Te equivocas el PIN de la tarjeta American Express, y al tercer fallo Te cortan. te corta y es que no puedes volver. Claro, porque es una protección para evitar robos o otra serie de cosas. Te complica la vida. Te equivocas y ya. Hay que hacerlo 2 veces. Mi recomendación es no lo hagamos nunca 3. Hacerlo 2 y luego buscar a ver dónde lo tenemos apuntado. Apuntado. Cada uno se busca la vida como puede. En papel, en otro ordenador, en algún lugar. En imágenes médicas es muchísimos los avances que se han hecho para la identificación de problemas que pueden aparecer alrededor de imágenes radiológicas. Problemas que yo puedo detectar a través de imágenes radiológicas, como por ejemplo lesiones tumorales. En este momento se está utilizando mucho para dar información al radiólogo, que es el que definitivamente va a tomar la decisión del informe último que va a realizar. Es el radiólogo el que lo realiza. Pero existen sistemas de inteligencia artificial que a veces combinan una imagen de un TAC con otra de resonancia magnética, una le aporta más información ósea, la otra le aporta más información de órganos, y en temas complejos como pueden ser tumores en el cerebro, en zonas muy escondidas, etcétera, etcétera, tienen capacidades probablemente por encima de las que podemos tener el ser humano para identificarlas. Evidentemente, lo que hacen es emitir un informe que el radiólogo termina certificando si es que está convencido y si no lo cambiará y dirá otra cosa. ¿Dónde ha jugado un papel importantísimo la IA? En las vacunas COVID. Nos ha afectado a todos los que no nos hemos negado a ser vacunados. Todos los que hemos recibido una vacuna COVID hemos recibido, a cambio, que se haya podido hacer en un espacio de tiempo cortísimo y con unos niveles de precisión elevadísimos en lo que es el diseño molecular de esa vacuna. Se utilizó para analizar las estructuras proteicas del virus, del SARS-CoV-2, y eso permitió a los investigadores identificar las proteínas que eran las más probables que desencadenasen una respuesta inmune protectora. Y ahí es donde jugó AlphaFold un papel crítico para esto hacerlo en un espacio cortísimo de tiempo. Se habría hecho igual, pero habría llevado más tiempo. Se utilizó también para diseñar las secuencias del ARN mensajero que codifican las proteínas objetivo del virus, y esto aseguró de que las vacunas fueran seguras y eficaces. Luego se trabajó para optimizar la producción, el proceso de producción, y acortarlo y hacerlo más corto. Y todo ello permitió que las vacunas, en el caso de Pfizer-BioNTech, se desarrollasen en 108 días, y en el caso de Moderna, en 63 días. Luego vino el proceso de pruebas y todo lo demás que sigue el diseño y la elaboración. Pero estos tiempos no habrían sido posibles sin la ayuda de la inteligencia artificial, pero evidentemente la inteligencia artificial no habría servido de nada si no estuviesen detrás todos los científicos que estuvieron usándola para conseguir este fin. O sea, que no perdamos de vista de que hasta hoy todo esto nos ayuda, pero no lo hace solo. Las personas, los seres humanos, siguen siendo imprescindibles para sacar partido de lo que esto nos aporta y hacerlo más rápido, más preciso, más eficaz
tengo que dar tiempo porque ya me he comido la hora. Me quedan ahora las áreas de aplicación. Voy a ir muy rápido porque algunas ya están dichas anteriormente. En el área de la medicina está aplicándose en diagnóstico de enfermedades, en la identificación de patrones de imágenes médicas, como citaba anteriormente, en la predicción de resultados clínicos y en la contribución a la creación de vacunas, como hemos visto ahora mismo para el caso del coronavirus, pero que esto se va a extender mucho más allá de lo que ha sido el coronavirus, todo lo que es la tecnología del ARN mensajero. Algo de lo que se habla menos y se está trabajando mucho es el desarrollo de pacientes virtuales. Aquí de lo que se trata es de coger órgano a órgano de un ser humano y modelizarlo mediante algoritmos en una máquina, en un ordenador. Y una vez modelizado, entender de qué manera determinados medicamentos pueden resolver los problemas que tiene ese órgano, acortando muchísimo todo lo que es las pruebas que hay que realizar para saber que es seguro ese medicamento en el tratamiento de una determinada enfermedad y para disminuir o detectar los efectos secundarios que un determinado medicamento puede provocar en un organismo, pero hecho no con personas, sino hecho con algoritmos y en máquinas, con lo cual acortamos tiempo, aumentamos precisión, disminuimos efectos que puede provocar la solución que eso aporta y avanzaremos mucho más rápidamente en la resolución de determinadas enfermedades. En tecnología ha permitido desarrollar asistentes virtuales, reconocimiento de voz, traducción automática, ha permitido mejorar la interacción entre hombres y máquinas y ha permitido también realizar tareas como análisis de datos, identificación de patrones, análisis de tendencias. Eso puede ser aplicado en muchísimas áreas. Por ejemplo, el tiempo que va a hacer dentro de 2 semanas. Por citar un ejemplo, aparte de otros muchos en el mundo de la empresa. Y pueden ayudar a acelerar y tomar mejores decisiones en el mundo empresarial. Pueden detectar fraudes, que muchos de ellos siempre tienen una serie de patrones y lo que permite la inteligencia artificial es detectar los patrones y cuando esto está ocurriendo en tiempo real, decir, ojo, esto es un fraude. En la automoción lo he citado, voy a pasar ya, porque es todo el desarrollo de vehículos autónomos. En farmacia, todo lo que tiene que ver con el avance en el entendimiento del desarrollo molecular va a permitir realizar avances muy rápidos en todo lo que es el desarrollo de proteínas y de otra serie de elementos que son los elementos base para luego avanzar en lo que es el medicamento para resolver una determinada enfermedad. Pero es que vamos a ir mucho más allá, y es que además de medicamentos genéricos, en lo que se va a avanzar muchísimo es en entender todos los datos genómicos, proteinómicos y de salud míos, de paciente, para hacer diseño de productos farmacéuticos personalizados. Es específicamente para lo que yo tengo en base al análisis de datos genómicos, proteinómicos y de salud. Luego vamos a ir a una farmacia de precisión en el futuro. En finanzas, pues se utiliza muchísimo para prevenir el fraude, para analizar la probabilidad de impago de un préstamo, por ejemplo, para evaluar el sentimiento de mercado, el impacto que esto provoca en las inversiones, o evaluar y gestionar riesgos en general, riesgos de todo tipo. En agricultura se está impulsando lo que se llama también agricultura de precisión, porque esto va a permitir analizar imágenes procedentes de satélites o de drones, y eso va a permitir supervisar el crecimiento o la aparición de plagas, aparición de enfermedades o plagas, para luego combatirlas, o predecir el rendimiento de los cultivos y optimizar la siembra y la cosecha, analizar datos
aportan los sensores y datos climáticos para optimizar el riego o el uso de fertilizantes y de esa manera aumentar la productividad que el campo nos va a ofrecer muy pronto. En logística, pues va a permitir optimizar inventarios, optimizar las rutas, planificar la capacidad de almacenamiento que voy a necesitar y el transporte en función de la demanda que se va a producir, optimizar los tiempos de entrega, identificar patrones anómalos en el flujo de mercancías. En cuanto a desafíos, pues los más relevantes, los primeros que aparecen son las preocupaciones éticas, el mal uso de la inteligencia artificial y el impacto que eso puede provocar en una sociedad. Y esto cada vez que la humanidad es capaz de presentar algo nuevo, desde el punto de vista tecnológico o de cualquier otro, siempre está el mundo de los buenos y el mundo de los malos. Y es difícil de evitar. Pero ese riesgo lo tenemos, el mal uso de la inteligencia artificial y los problemas que eso puede provocar. Están los derechos de autor. Se está haciendo tratamiento para entrenar a los modelos de muchísima información que son modelos protegidos, porque alguien se ha ocupado de escribir esa información y los ha registrado. Y no siempre se están teniendo en cuenta los derechos de autor y propiedad industrial. Todo lo que tiene que ver con la privacidad de los datos. La inteligencia artificial va a ver muchísima información de cada uno de nosotros. Hasta dónde se va a ocultar, a anonimizar esos datos que son utilizados para entrenar a los modelos y no van a estar expuestos de alguna manera esa información que yo he entregado o alguien ha entregado en un momento determinado. El sesgo de los algoritmos. Los algoritmos tienen el mismo sesgo que la información que están consultando. Si la información que está disponible tiene un sesgo, del tipo que sea, político, de raza, de sexo, de lo que sea, el entrenamiento que recibe y las conclusiones a las que llega heredan el sesgo de la fuente de información original. Luego el sesgo es otro de los riesgos, el impacto en el empleo es otro de los riesgos, y esto debe de abordarse de un modo responsable. Y la regulación y la gobernanza adecuados son fundamentales para garantizar la protección de los derechos individuales y el bienestar social en un mundo que cada vez lo tenemos más lleno de sistemas de IA. La Unión Europea ha aprobado recientemente algo que se llama el EU AI Act, que regula los sistemas de inteligencia artificial según el riesgo para los usuarios. Su foco es riesgo para los usuarios. Y establece obligaciones para proveedores y usuarios en función del nivel de riesgo. Y hay riesgos donde imponen unas obligaciones y hay otros que son más pequeños, que es más laxo. Pero todo es supervisado. Y dice que los sistemas deben de ser seguros, transparentes, rastreables, no discriminatorios y respetuosos con el medio ambiente. Y la ley incluye una prohibición para la vigilancia biométrica, cosa que abre una discusión enorme, porque los datos biométricos es mi cara para abrir el acceso al teléfono y que me deje utilizarlo, son datos biométricos. El reconocimiento de emociones y los sistemas policiales predictivos, lo prohíbe, que los sistemas policiales utilicen la IA de modo predictivo, cosas que son complejas. Todo esto le queda un camino todavía enorme, porque ha sido aprobado en la Unión Europea, pero tiene que pasar por los parlamentos de todos los países integrantes de la Unión Europea. Pero es el sistema regulatorio más amplio y complejo de todos los que existen en el mundo en estos momentos. El G7, en un momento determinado, prometió que las inteligencias artificiales generativas tipo ChatGPT, antes de finales de 2023 deberían de estar reguladas, pero a día de hoy estamos en 2024 y no han hecho nada. En China se publicó un borrador de medidas para administrar la IA generativa y ahí sí que las empresas deben de presentar evaluaciones de seguridad antes de lanzar al mercado estos productos. Y en Estados Unidos el Congreso ha discutido ya varias medidas para regular la inteligencia artificial, incluyendo que las compañías se hagan responsables de todos los daños causados por la inteligencia artificial, así como exigir licencias para los modelos de IA
que pueden persuadir, manipular o influir en el comportamiento o creencias de las personas, al tiempo que presentaron proyectos para restringir el uso de la IA en ámbitos como la publicidad política. Voy a ir al empleo. Hay un estudio muy importante que se llama El futuro del trabajo de 2023, realizado por el World Economic Forum. Es el más reciente que hay y analiza desde múltiples ópticas el impacto que habrá de la IA, el impacto en general que va a tener el mercado del trabajo en los siguientes 5 años. Y habla de tendencias. Y una de las cosas que analiza es el impacto de la IA. Y lo que dice es que desde el punto global de volumen de empleados, el impacto no es muy grande, no va a ser muy grande a través de desaparición de unos empleos, pero creación de otros. Y a todos nos cuesta ver muy fácil los empleos que están a riesgo, pero de un modo mucho más complejo entender lo que puede abrir en el futuro nuevos empleos. Y pongo a título de ejemplo cosas que no existían, puestos de trabajo que no existían antes de ayer, 15 años. Hace 15 años no había desarrolladores de aplicaciones, ingeniero de coches autónomos, gestor de redes sociales, experto en millennials, piloto de drones, desarrollador de algoritmos, creador de contenidos, científico de análisis de datos, gestor de sostenibilidad, especialista en computación en la nube. Y pongo algunos. Estos son muy técnicos, pero existen otros muchos que han sido creados en los últimos 15 años. Eso no quiere decir que vaya a ser simple la transición, sin lugar a dudas, porque luego citaré otra cosa que es también importante, y no es tanto la parte cuantitativa, sino la parte cualitativa. El estudio dice que se van a crear 69 millones de puestos de trabajo para una muestra de 673 millones de empleos. Hace un estudio de múltiples compañías en todo el mundo que suman 673 millones de empleos. Y en ese espectro se crearán 69 millones, se destruirán 83. Hay una pérdida neta de 14 millones, que es el 2% de la muestra. Luego hay una pérdida, pero no es tan grande como lo que en un principio podemos creer que puede impactar. ¿Dónde hay un impacto enorme? El impacto no está en la cantidad, está en las competencias que van a tener que ser renovadas y aprendidas nuevas por parte de todo el mercado de trabajo. De acuerdo a este mismo estudio, habla de que el 44% de los empleados se verán alteradas en los próximos 5 años. Es decir, casi la mitad de las competencias, las habilidades con las que cada persona desempeña su puesto de trabajo, se van a ver alteradas por múltiples factores, no solo por la inteligencia artificial, múltiples, pero la inteligencia artificial es una de las que van a incidir más en ese impacto. Y ante el incremento de la automatización de los puestos de trabajo que va a provocar la inteligencia artificial, yo digo que lo que no debemos de olvidar es que la creatividad, el pensamiento crítico, la capacidad de inspirar y de trabajar de modo colaborativo, o la inteligencia emocional, siempre, o durante muchos años, van a distinguir a las personas de las máquinas. Luego, cualquiera de nosotros que tenga hijos y nietos, que le ayude a meditar cómo puede desarrollar estas habilidades, porque son las que difícilmente van a ser replicadas por una IA. No digo que imposible, porque dentro de la IA se habla de que llegará el momento de la singularidad y no hay acuerdo cuándo va a ser. Hablan de 2039, 2050, no tenemos ni idea, pero se habla de que el momento de la singularidad es el momento en el que la IA piensa en cualquier situación igual o mejor que el individuo. Bueno, pues como quedan todavía, si es el año 2050, muchos años, yo no lo veré, ojalá que mis hijos lo vean, mis nietos espero que sí, todos ellos, no perdamos de animarles a que todas estas habilidades son distintivas y por lo tanto deberán de ser cultivadas. Y el futuro,
como me he pasado, vamos al coloquio, porque perdonen ustedes, pero he comido un cuarto de hora de más. Me había avisado José Manuel, corría un riesgo y he caído en él. Preguntas, comentarios. Perdón, es que el tema es tan complejo que hacer simplemente una introducción pues, ocupa demasiado tiempo, ¿no? Pero bueno, cualquier pregunta que queráis hacer, pues a vuestra disposición, ¿no? En cualquier caso, como dije antes, esta conferencia se sube a la web de la parroquia y además todas estas transparencias se van a subir también a la web de la parroquia. Y si alguno no quiere acceder a la web y quiere que se le envíe por correo electrónico, nos da el correo y se lo mandamos. Me encargo yo personalmente de hacérselo llegar. Si hay alguna pregunta, bueno, primero agradecerle a Belarmino pues esta exposición que no es sencilla, porque presentar este tema no es nada fácil. En cambio, creo que lo ha hecho de una forma magistral. Yo sabía que podía hacerlo, porque además de un gran profesional es una gran persona. Y entonces, bueno, pues ha hecho un esfuerzo de transmitirnos a nosotros todos estos conocimientos. Si hay alguna pregunta, pues, y si no, bueno, vamos a cenar. ¿Hay alguna pregunta? Pues... Sí. El tema de los buenos y los malos. Ha dicho como en todo. Yo creo que nos citamos otro lunes. Entonces esto es rezar un montón. Nos citamos otro lunes porque no es un minuto esto. No, ya, pero es rezar un montón, claro, como creyentes. El trigo y la cizaña, es que está ahí. Es que hemos nacido con ellos. Y al día siguiente ser malo. La humanidad, lo primero que nos cuenta es que había un Caín y un Abel. Y ha pasado mucho tiempo desde entonces y seguimos teniendo difícil discusión para la que yo no estoy preparado tampoco. No, pero has tocado muchos temas, por ejemplo, has dicho de los nietos y tal, el tema de la creatividad, que lleva mucho tiempo, soy licenciado en pedagogía, y la creatividad de hace ya al menos 20 o 25 años, está el pensamiento crítico igual, pero ahora mismo la prensa, lo que está en la política, cuanto menos crítico y más borregos, mejor. ¿Y por qué hay que hacer caso a esos? Somos libres para decidir si vemos el telediario o lo apagamos y leemos lo que queremos leer. Luego podemos decidir si leo esto y no leo esto. Somos libres. Sí, sí. Pero hay que tener hábitos para saber elegir en cada momento. Esto sí, esto no. Lo que le quería preguntar, ¿hasta qué punto está desarrollado el volumen de datos sobre el que se analiza y se llega a una conclusión es erróneo o es falso? Es decir, ¿qué capacidad tiene del volumen de datos que hay? Porque entiendo que eso estará ya avanzado, porque entiendo que es el primer... Depende de cada aplicación de la inteligencia artificial. Para cada uso al que se le quiera aplicar va a depender mucho el volumen de datos, porque en los datos, si yo lo que estoy analizando es detectar un cáncer de cerebro, la variabilidad del tipo de datos es finita. Todo es finito, pero es más finita. Si yo lo que quiero entrenar es responder a través de un ChatGPT a cualquier tipo de preguntas que me puedan formular en 200 idiomas, de cualquier tópico, deportes, cultura, premios Nobel, lo que quiera, allí el abanico es enorme. Entonces, todo lo que tiene que ver con el entrenamiento depende mucho del campo en el que yo quiera aplicar ese sistema de inteligencia artificial. Por ejemplo, en el tema económico, las decisiones, hay tendencias que se manejan en bolsa, pero hay cosas que son similares, pero son totalmente contrarias. Entonces depende hacia dónde se tienda o cómo se tienda y cómo se utilice, y según la opinión de cada uno, el resultado puede ser diferente. Puede ser completamente diferente, sí. Y llevar al error. Sí. Al error ya precalculado. Sí. Ahí de lo que se trata es de siempre aumentar muchísimo el número de datos. Al principio de usar ChatGPT, habrán oído más de una vez un colega o en la televisión decir: ChatGPT tiene alucinaciones. Eso es falta de entrenamiento. Cuando se produce una alucinación,
es que está poco entrenado y hay que seguir entrenando. ¿Cómo se terminó de entrenar ChatGPT? Abriéndolo al mercado de modo gratuito para, a través de las preguntas que cada uno de nosotros le hacíamos, continuar con el entrenamiento. Porque incluso eso aumentaba la diversidad de las preguntas que se le estaban planteando. Uno de los riesgos del entrenamiento es que la diversidad del volumen de datos no sea suficientemente grande, y estoy siempre analizando datos que tienen un comportamiento similar, con lo cual son como datos repetidos. Luego esos no me ayudan tanto a que los datos vayan siendo diversos. A través de la iteración de humanos fueron disminuyendo las alucinaciones. Entonces, cuanto mayor nivel de entrenamiento, entonces, ¿cómo sé que está poco entrenado? Porque le hago preguntas y me responde una tontería. Son tonterías lo que responde. Entonces, a través de ello se puede saber. Sí. Podría, ahora que estamos hablando de ese tema, tanto la sociedad, el tema jurídico, podrían llegar a analizar fiscal, tal, las pruebas, tal, y dar una sentencia correcta y crear jurisprudencia. Creo que estamos lejos de que esa decisión la tome una IA, pero podría usarse la IA si tengo suficientes datos. Si no tengo datos, la IA no me ayuda nada. Tengo que aportarle suficientes datos, porque la IA, si yo empiezo a someter casos a sistemas de IA en España, en Italia, en diferentes lugares del mundo, lo que sí suele ocurrir es que hay repetición de patrones. A través de la repetición de patrones en diferentes lugares del mundo puede haber unas conclusiones que pueden ayudar al jurado a tomar la decisión. Pero siempre habrá un juez o un jurado que terminará tomando la decisión. Es un tema muy complejo, ese tema. ¿Cuántos datos es capaz de analizar por segundo la inteligencia artificial? ¿Perdón? ¿Cuántos datos es capaz de analizar por segundo la inteligencia artificial ahora mismo? Pues la potencia de cálculo de las máquinas que se están utilizando, estamos hablando de billones de gigaflops. Luego, incalculable. No sé hacerlo. Por segundo. Incalculable. Incalculable. Piense que para el ChatGPT, la primera versión que hicieron disponible al público, la 3.0, emplearon procesadores de la casa NVIDIA en un superordenador que tenía 10.000 unidades de procesamiento en paralelo. O sea, es como 10.000 personas interconectadas, todas interconectadas, sabiendo lo que está haciendo el otro, y juntando toda esa información para el proceso de entrenamiento, para analizar, identificar patrones y aprender. ¿Cuántas operaciones por segundo? Creo que se utilizaron 100 millones de vídeos de YouTube. Por ejemplo, en imágenes, ya no hablo de texto, imágenes, 100 millones de vídeos de YouTube. De haber hecho solo el trabajo con una unidad de procesamiento, una GPU, habrían tardado 325 años en entrenar la máquina. Como utilizaron 10.000 en paralelo, y 10.000 no es 10.000 veces la velocidad, no hay una eficiencia 1, se pierde eficiencia, pero la cortaron a 1 año el entrenamiento. Yo quería preguntar, sí, la aplicación de la IA a la educación, hoy en día, ¿cuál es en realidad? Bueno, hoy en día no hay tanto disponible, pero se está trabajando mucho en lo que es la formación, lo que es la propia formación, muy visual, con elementos muy visuales, explicativos, la evaluación del rendimiento del alumno, el feedback de qué cosas
se le dan bien y qué cosas debe de mejorar, y recomendaciones de qué utilizar para mejorar esas partes que no se le dan tan bien al alumno. Eso ya hay ciertas cosas de IA, pero no están implantadas de modo general todavía. Hay experiencias. El aprendizaje de idiomas. También mucho, en idiomas muchísimo, muchísimo, sí. Pues muchas gracias a todos ustedes.